Les doy una fraternal bienvenida a todos quienes están presentes y a quienes posteriormente estén con nosotros para escuchar la disertación que hará a través de esta presentación que veremos respecto de las meditaciones de los extractos de las cartas de los maestros de sabiduría recopilados por la señora Catherine Vichy. Ahora tenemos la presencia generosa de nuestro hermano Ricardo Coutinho, que es miembro de la logia HPB de la ciudad de Puebla, en México, y que nos hablará acerca de la tolerancia, que es tan importante para los seres humanos en general y sobre todo para aquellos que se están acercando al discipulado. Así es que adelante, querido Ricardo, vamos a escuchar con mucha atención tus puntos de vista al respecto. Muchas gracias, Enrique, y te agradezco tus dulces y cariñosas palabras, como siempre, de bienvenida. Y pues, hermanos, una vez más nos encontramos en este camino teosófico, en este sendero, en este esfuerzo, y pues feliz de compartir esta presentación que les voy a confesar. Creo que es muy sencilla, pero ojalá nos llegue a la médula de los huesos y al fondo de nuestro corazón, y ojalá espero que nos invite, que nos ayude, que nos motive a ser mejores seres humanos, no tanto para nosotros mismos, sino para los demás. Y de esa manera nos ayudamos nosotros mismos. Como bien dice Enrique, si hay algún hermano o hermana que por primera vez se nos une en estas charlas acerca de este libro llamado Meditaciones, nada más a manera de recordatorio, son extractos de las cartas de los maestros de sabiduría, como por ejemplo el maestro KH, Kutumi, y el maestro M, e incluso la carta del Maha Chohan, que es el jefe de ambos, eh, en la jerarquía de la logia de los maestros de sabiduría. Y Catherine Beachy se ocupó en hacer estos extractos a manera de invitarnos a reflexionar del diario sobre algún pensamiento que nos motive a desarrollar una virtud. Por eso a cada mes del año le asignó por diseño una virtud, y aquí podemos ver, por ejemplo, para enero el desinterés, ¿no? Febrero, la compasión; marzo, verdad, y así sucesivamente, devoción, pureza, simpatía, valor, intuición. Y estamos en el mes de septiembre, que nos corresponde la virtud de la tolerancia. En el futuro, octubre, noviembre, diciembre, podremos escudriñar un poquito más acerca de la confianza en sí mismo, equilibrio y perseverancia. Se dice fácil, pero todas estas palabras en realidad son todo un mundo, ¿verdad? Que seguramente para desarrollar una nos llevaría, en mi opinión, varias vidas. Una, ya no digamos todas. Entonces, pero como bien dice nuestro hermano Enrique, pues pian pianito, tengamos paciencia, pero no nos rindamos. Con ese preámbulo, vamos a darle a la siguiente filmina. Muy bien, por parte del maestro M, en realidad, este pensamiento no está asignado a un día. Por cierto, vamos a ver los días 17 a 23. Nuestro hermano la semana pasada se quedó hasta el día 16, y cada semana estábamos revisando los siguientes 7 días. En esta ocasión nos corresponde hablar del 17, que es mañana, hasta el día 23 de septiembre. Y este pensamiento del maestro M en realidad es el párrafo que abre el capítulo de septiembre, como decíamos, dedicado a la tolerancia, y nos dice el maestro M: por cierto, como ustedes
se van a dar cuenta, y seguramente quienes han leído las cartas o algunas de las cartas de los maestros, se podrán dar cuenta que como seres sumamente desarrollados y sumamente trascendidos, son las palabras de los hermanos de sabiduría, de los maestros de sabiduría, son en veces dulces, cariñosas, amorosas, como se espera de un ser tan elevado como ellos, pero por otro lado hay veces que son duras y son enfáticas, porque creo que siempre nos tratan de sacudir en el buen sentido de la palabra y de tratar de hacernos despertar en lo que nos quieren decir. A veces las cartas no son fáciles, lo digo a manera personal. A veces tengo que leer y releer y releer y releer y pensar y tratar en qué es lo que está queriendo decir el maestro. Y a veces creo que nos sucede que si ustedes leen las cartas, ustedes ven elementos que yo no veo y así. Entonces, también la riqueza de hacerlo juntos es que como grupo podemos vertir nuestras opiniones y juntos hacer algo más grande en lo que los maestros nos están tratando de decir. Cuando los maestros le hablan al señor Sinet o al señor Hume, en realidad le están hablando a todo el género humano, nos están hablando a nosotros mismos. De alguna manera el señor Sinet y el señor Hume en ese momento representaban a la humanidad entera. Eh, por cierto, las cartas al señor Hume y al señor Sinet, principalmente a Sinet en realidad, fueron numerosas, pero también hubieron cartas a otros seres, ¿verdad? Eh, por ejemplo, Ah, hubieron cartas de la señora Blavatsky, de Subaru, de Annie Besant, incluso lo vamos a ver en un momento más. Pero bueno, volviendo a este párrafo, dice el maestro M, en un movimiento tan importante como este, se refiere a la sociedad teosófica, nadie debería esperar que todos sus compañeros sean simpáticos, intuitivos, prudentes o valientes. Una de las primeras pruebas de autodominio es cuando uno demuestra que puede ser amable, tolerante y cordial con compañeros de los más distintos caracteres y temperamentos. Uno de los signos más fuertes de retroceso es cuando uno demuestra que espera que a los demás les guste lo que a él le gusta y que los demás actúen como él actúa. Entonces, en este breve párrafo profundo, el maestro M nos da una lección de tolerancia y nos dice aquí que no esperemos que nuestros compañeros sean todos simpáticos, intuitivos, prudentes, valientes, que piensen como nosotros, que actúen como nosotros, que encajen en el marco, vamos a decir, cultural, mental, que encaje con nosotros, ¿verdad? Y de ahí la tolerancia, es decir, la tolerancia en respetar las ideas, de respetar tus pensamientos, los míos, de entender de qué base vienes tú en tu argumento y de entablar un diálogo y una convivencia armoniosa, a un círculo virtuoso en lugar de vicioso. Y nos dice el maestro aquí, uno de los signos más fuertes de retroceso es cuando uno demuestra, cuando uno, vamos a decir, uno enseña el cobre y uno demuestra que uno espera que los demás se comporten como nosotros, lo cual a mi forma de ver sería una forma de reflejar nuestro egoísmo. Esto es algo que los maestros dijeron hace 150 años, cuando recién se fundaba la Sociedad Teosófica, y si lo reflexionan, pues parece ser que en 150 años no hemos avanzado nada como humanidad, como sociedad. Hablo del grueso de nuestra humanidad, de nuestra sociedad.
porque hoy vemos un mundo que es altamente agresivo, altamente intolerante y altamente divisorio. Hay muchas cosas que nos atrapan y nos entrampan y que nos hacen creer que somos diferentes, tal vez por la forma en que vestimos, tal vez por el color de nuestra piel, perdón, tal vez por la raza, por la cultura, por la nacionalidad, por el sexo, por la religión que profesamos, y tal parece que estamos entrampados en estas divisiones, y tal parece que es más fácil estar divididos que unidos. Entonces, esto es un recordatorio de ser tolerantes y de tratar de despertar de esa ilusión. Ok, entrando de lleno al pensamiento del 17 de septiembre, del maestro KH. El maestro KH le dice aquí en una carta, entiendo yo, al señor Sinet, le dice: sepa usted, amigo mío, que nuestro mundo, y varias veces los maestros se refieren a su mundo como el mundo esotérico y como el mundo de los maestros, que es no compatible con el mundo material con el que estamos. Incluso ellos hablan de reglas que tienen ellos y las reglas que tenemos nosotros y que a veces no son compatibles. Pero bueno, dice, en nuestro mundo, aunque podamos diferir en los métodos, jamás podemos estar en oposición en los principios de la acción, y que la más amplia y mayor aplicación práctica de la idea de la fraternidad de la humanidad no es incompatible con vuestro sueño de establecer un grupo de honrados investigadores científicos de buena reputación que reforzarían la autoridad de la organización de la sociedad teosófica a los ojos de las masas y serviría de escudo contra los feroces y necios ataques de los escépticos y materialistas. Este párrafo en realidad, como veíamos hace un momento, es un extracto de una carta. Y si no tienen inconveniente, me voy a permitir a leer la carta para tratar de contextualizar el párrafo que acaba de decir el maestro. Es una carta muy pequeñita, también por eso me atrevo a leerla, porque muchas de las cartas de ellos son kilométricas y son complejas. Y no es el tema aquí, ¿verdad? De ponernos a leer las cartas de los maestros. Eso creo que se nos debe de quedar de tarea a nosotros en la medida de, de nuestras posibilidades. Pero bueno, dice, este párrafo viene de la carta número 33, una carta del maestro KH, recibida por conducto del maestro M, mostrada a Annie Besant. Y la carta empieza diciendo: sinceramente, temo que se haya quedado usted perplejo, entiendo que se lo dice al señor Sinet, ante la aparente contradicción entre las notas recibidas por usted, de mi hermano M, y las mías. Sepa usted, amigo mío, que nuestro mundo, aunque nosotros podamos diferir en los métodos, nunca podemos, actuar de modo distinto en los principios de la acción y la aplicación más vasta y más práctica de la idea de la fraternidad de la humanidad. La idea de la fraternidad de la humanidad es una idea básica en las enseñanzas de los maestros de sabiduría y piedra angular del movimiento teosófico. La idea de la fraternidad de la humanidad no es incompatible con su sueño de establecer un núcleo de honrados investigadores científicos de buena reputación que aumentarían el prestigio de la organización de la sociedad teosófica a los ojos de las masas y servirían como escudo protector contra los feroces y estúpidos ataques de los escépticos y de los materialistas. Y continúa el maestro, la carta. Existen, incluso entre los hombres de ciencia ingleses, y aquí hace una alusión al señor Sinet, los que ya están preparados para ver que nuestras enseñanzas están en armonía con los resultados y los progresos de sus propias investigaciones, las investigaciones científicas de nuestro mundo, de nuestra vida cotidiana y mundana, y que son
y que no son indiferentes a que se apliquen estas enseñanzas a las necesidades espirituales de la humanidad en general. Podría ser labor de usted, le dice al señor Sinet, lanzar entre ellos las semillas de la verdad y marcar la senda. Sin embargo, tal como mi hermano le recordó, o sea, el maestro M, mi hermano le recordó, ni uno solo únicamente de los que han tratado de ayudar en el trabajo de la sociedad, por imperfectos y defectuosos que hayan sido sus procedimientos y sus medios, lo habrán hecho en vano. Es algo muy importante. Y la carta concluye con este parrafito que dice, la situación le será más ampliamente explicada poco a poco. Mientras tanto, utilice todo su esfuerzo en desarrollar esas relaciones con Annie Besant para que el trabajo de ambos marche en líneas paralelas y con total comprensión, un ruego más fácil de satisfacer que algunos de los que le he hecho, a los cuales usted ha accedido siempre lealmente. Si lo juzga conveniente, puede enseñarle esta nota, pero solo a ella. En tanto que usted recorre su propia y espinosa senda, le digo otra vez, valor y esperanza. Esta no es una contestación a su carta. Entonces, en esta carta vemos cómo el maestro KH le habla al señor Sinet. Y bueno, hay varios elementos aquí que me parecen importantes. Por lo que entiendo de la carta se escribe en un contexto donde el señor Sinet seguramente quería de alguna manera, viniendo ellos de una situación más científica, vamos a decirlo así, viniendo de la aristocracia inglesa, creo yo que el señor Sinet y el señor Hume querían de alguna manera hacer que la sociedad teosófica fuera un poco más científica. Y entonces aquí el maestro le dice, incluso entre los hombres de ciencia ingleses, algunos ya están preparados para ver nuestras enseñanzas. Aquí también le dice, lo invita a compartir esta carta con la señora Annie Besant y a trabajar juntos. Es lo que dice en el párrafo siguiente. Por cierto, vi las fechas de nacimiento y del señor Sinet y de Annie Besant y fueron completamente contemporáneos. Allá en los 1840 nacieron y desencarnaron por ahí de los 1920. Ambos fueron completamente contemporáneos. Pero también aquí dice, la idea de la fraternidad de la humanidad no es incompatible con su sueño, o sea, con el sueño del señor Sinet, de establecer un núcleo de honrados investigadores científicos de buena reputación que aumentarían el prestigio de la organización de la sociedad teosófica. Es decir, creo que a los ojos del señor Sinet, él veía la sociedad teosófica pues desde su filtro, desde su contexto, de una manera tal vez muy científica, ¿no? Y tenía ideas que a veces el maestro mismo las refutaba. Alguna otra idea importante acá, como les decía, es la fraternidad de la humanidad. Y por último, también este pensamiento creo que lo podemos rescatar. Dice el maestro, ni uno solo únicamente de los que hayan tratado de ayudar en el trabajo de la sociedad, por imperfectos y defectuosos que hayan sido sus procedimientos y sus medios, lo habrán hecho en vano. Lo que creo que nos dice aquí el maestro es, todo lo que hagamos por la sociedad teosófica y por nuestra misma evolución y por amor y por altruismo hacia los demás, por poco que sea, por imperfecto que sea, no será un esfuerzo hecho en vano. Todo es ganancia y nada se pierde. Ese es algo también, un pensamiento que hemos escuchado en otras charlas y en otros textos. Siguiendo con el pensamiento del día siguiente, 18 de septiembre, recordemos que estamos hablando de tolerancia.
Otro extracto de otra carta del maestro KH nos dice el maestro, no seas indulgente con la nada fraternal comparación entre la labor llevada a cabo por ti y el trabajo sin terminar de tu vecino o de tu hermano. Fíjense con qué claridad y con qué contundencia habla el maestro. No seas indulgente con la nada fraternal comparación entre la labor llevada a cabo por ti y el trabajo sin terminar de tu vecino o de tu hermano. Hablando de la idea de tolerancia. En el campo teosófico, puesto que a nadie se le pide que roture una parcela de terreno mayor de lo que su fuerza y capacidad le permiten. Esto es algo que acaba de mencionar nuestro hermano Enrique en la charla de hace una hora. A nadie en realidad se nos da un trabajo que no podamos soportar y que no podamos administrar. Todos pian pianito a la medida de nuestras posibilidades, unos más, unos menos. Hacemos lo que podemos de forma consciente o inconsciente, pero todos estamos evolucionando día a día, año con año, en ese sendero. Y dice aquí el maestro, ojo, no compares negativamente la labor que haces tú con la labor, dice aquí, con el trabajo sin terminar de tu vecino o de tu hermano, porque al final del día, ¿quién puede decir que somos seres acabados? Todos estamos en evolución y no podemos decir que nosotros ya llegamos y ya conquistamos estas virtudes al 100%, desde luego que no. Entonces no tenemos ni derecho de juzgar, ni tenemos el derecho de señalar el trabajo de nuestro hermano, como dice acá, cuando decimos, pues su trabajo no terminó, ¿verdad? No somos nadie para compararnos. Con quien nos tenemos que comparar es con nosotros mismos y que nos baste esa comparación. En el campo teosófico, dice, a nadie se le pide que roture, que trabaje una parcela de terreno mayor de lo que su fuerza y capacidad le permiten. Esta nota no la tenemos también que tomar, a mi forma de ver, como, ok, como no se me va a dar un trabajo que sea mayor a mis fuerzas, pues me quedo cómodamente sentado, ¿verdad? Al fin y al cabo, pues no se me va a exigir hacer un trabajo más grande que mis fuerzas. No, el maestro nos dice en muchas cartas y en muchas ocasiones, trata, esfuérzate. E incluso en el párrafo anterior decíamos valor y esperanza, nos dice el maestro. Valor y esperanza, que la vamos a necesitar. Para reforzar un poquito esta idea, hay un libro de William Q. George. William Q. George fue uno de los fundadores de la Sociedad Teosófica, junto con la maestra Blavatsky, junto con el coronel Olcott y otros varios, pero William Q. George tiene algunos libros y es un personaje de aquella época y de los amigos leales y fervorosos de la Sociedad Teosófica y de la maestra Blavatsky. En un libro que él escribió que dice Cartas que me han ayudado, este libro está eh, dividido en varios capítulos y hay un capítulo que se lo dedica al trabajo, en este sentido al trabajo teosófico. Y William Q. George dice acerca del trabajo, dice aquí, me he dado cuenta que el trabajo satisface, hablando del trabajo teosófico. Mientras los demás se encolerizan, se agitan, duermen y de vez en cuando critican, si de inmediato te dedicas al trabajo, dejando que el tiempo, el gran devorador, efectúe la obra, por lo tanto, actúa de tal manera. Ya es bastante difícil descubrir tu deber. Sin embargo, al atenderlo, tú te beneficias, no importando cuán pequeña sea tu tarea. Aquí también William Q. George nos dice
que no te importe cuál pequeño sea tu trabajo, sea tu tarea, eso es a la medida de tus fuerzas, a la medida de tus posibilidades, pero conténtate en hacer tu trabajo. Los tiempos cambian, dice. Los seres humanos se mudan acá y allá, por lo tanto los lugares necesitan ser llenados por individuos capaces de efectuar el mejor tipo de trabajo. Gente imbuida por el fuego de la devoción. Por cierto que también este libro de meditaciones le dedica todo un mes a la virtud llamada devoción, con la justa base y un seguro y sólido cimiento para ellos mismos. Creo que este pensamiento refuerza de alguna manera el pensamiento del maestro acerca de nuestra tarea, de nuestro trabajo. No se nos da más de lo que podemos dar, de lo que las fuerzas y nuestra energía y posibilidades nos permiten. Sin embargo, hay que abrazar a nuestro trabajo teosófico, por pequeño que sea, o por pequeño que así juzguemos que puede ser, porque ningún trabajo se hace en vano y porque además es nuestro deber. Y además, en la forma de hacerlo, estamos beneficiándonos a nosotros mismos y beneficiamos potencialmente a los demás, que es el objetivo de todo esto. Pasando al pensamiento del 19 de septiembre, nos dice nuevamente el maestro K.H. Tal como fue entonces, nuestro deseo de indicarte que se podía ser un miembro tan activo y útil a la sociedad sin inscribirse como nuestro seguidor o correligionario, así ocurre ahora. Un extracto bastante pequeño, pero la interpretación que doy a esto es cuando el maestro dice aquí, un miembro tan activo y útil a la sociedad sin inscribirse como nuestro seguidor o correligionario. Hemos escuchado en otras charlas de otros maestros que pues existe la sociedad teosófica y están los miembros de la sociedad teosófica. Y ahorita voy a poner un poquito más material al respecto. Habemos hermanos que somos miembros de la Sociedad Teosófica, habemos hermanos que no somos miembros de la Sociedad Teosófica, vamos a decir, somos simpatizantes, pero una cosa es ser miembro y simpatizante y otra cosa es ser teósofo. Y, por cierto, los hermanos que vamos a suponer en su vida han escuchado hablar de la teosofía y que tal vez ni siquiera tienen idea de lo que es la teosofía y que nunca han escuchado hablar de la teosofía, no significa que esos hermanos, a la medida de sus posibilidades y a su entender, estén haciendo un trabajo incluso más amoroso y más grande de lo que nosotros mismos estamos queriendo hacer. No porque otros hermanos no sean miembros de la Sociedad Teosófica, no están haciendo un trabajo en el sentido que la Sociedad Teosófica nos marca. Entonces, es una posible interpretación de este pensamiento, y dice el maestro, así como fue entonces, así ocurre ahora, es decir, creo que le dice al señor Cine, te recuerdo que no necesitas ser un miembro inscrito como seguidor o correligionario de nosotros, y sin embargo puede ser tan activo y útil a la sociedad. Bueno, en La clave de la teosofía, que fue una de las obras que escribió la señora Blavatsky, algunos de ustedes saben que este libro se diseñó, su estructura en forma de preguntas y respuestas. Y de esa manera, creo, la señora Blavatsky intentó hacer estas enseñanzas de una forma un poco más didáctica. Y pues como muchos de sus libros tiene varios capítulos, y hay un capítulo que se llama Teósofos y miembros de la Sociedad Teosófica. Entonces me voy a permitir, es algo muy sencillo, dice aquí el teósofo, en este caso empieza el teósofo diciendo, no nos atenemos a ninguna religión ni a ninguna filosofía en particular. Libamos todo lo bueno que encontramos en cada una. Es decir, profundizamos en lo mejor de cada religión, de cada filosofía,
pero no nos atenemos a ninguna en particular. Sin embargo, hay que declarar que, al igual que todos los demás sistemas antiguos, la teosofía se divide en sección exotérica y esotérica. Y entonces la pregunta de alguno de nosotros, de algún estudiante, dice, ¿cuál es la diferencia? Y la señora Blavatsky o el teósofo responde, los miembros de la sociedad teosófica en general están libres de profesar cualquier religión o filosofía que les plazca o ninguna, si prefieren, siempre que estén en simpatía, aquí está el tema, siempre que estén en simpatía con y dispuestos a llevar a cabo uno o más de los tres objetivos de la asociación. Recordemos los tres objetivos de la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica es un grupo filantrópico y científico para la propagación de la idea de la hermandad sobre líneas prácticas en lugar de teóricas, algo también bien importante, prácticas en lugar de teóricas. Los miembros pueden ser cristianos, musulmanes, judíos, parsis, budistas, brahmanes, espiritualistas o materialistas. Esto no importa. Sin embargo, cada miembro debe ser un filántropo o un erudito, un buscador en la literatura aria o de otro tipo, o un estudiante de lo psíquico. En otras palabras, debe ayudar, si puede, a la realización de al menos uno de los objetivos del programa, es decir, de la Sociedad Teosófica. De otra manera, no tiene ninguna razón para ser un miembro. Así es la mayoría de la sociedad exotérica, constituida por miembros, entre comillas, adheridos o sueltos. Estos pueden o no convertirse en teósofos de hecho. Aquí creo que hace una diferencia entre miembros y teósofos. Son miembros en virtud de que se han unido a la sociedad, la cual, sin embargo, no puede convertir en un teósofo a quien no advierte para nada el orden divino de las cosas. Otra vez refuerza, creo yo, la diferencia entre un miembro y un teósofo. Y la pregunta viene otra vez. Lo anterior se aplica a los miembros laicos, según entiendo. ¿Qué pasa con quienes se dedican al estudio esotérico de la teosofía? ¿Son ellos los verdaderos teósofos? Y la respuesta es no necesariamente, hasta que hayan probado serlo. Han entrado en el grupo interno, comprometiéndose a atenerse lo más rigurosamente posible a las reglas del cuerpo oculto. O sea, ya es otro nivel de compromiso. Esta es una empresa difícil, ya que la regla principal es la renuncia completa de la propia personalidad, es decir, un miembro que ha dado la promesa, el voto o los votos de convertirse en un altruista cabal. Nunca debe pensar en sí mismo, cero egoísmo, olvidando su vanidad y orgullo para el bien de sus semejantes, para el bien de la humanidad, además del bien de sus hermanos y hermanas en el círculo esotérico. Si quiere que las instrucciones esotéricas le sean de beneficio, debe vivir una vida de abstinencia en todo, de abnegación y de moralidad rigurosa, haciendo su deber para el bien de todos los seres humanos, no de él, sino de todos los seres humanos. Los pocos teósofos reales en la sociedad teosófica se encuentran entre estos miembros. Esto no implica que fuera, aquí está el pensamiento que quería yo reforzar, que creo que va en conexión con lo que nos dice el extracto de la carta del maestro. Dice, los pocos teósofos reales en la sociedad teosófica se encuentran entre estos miembros. Esto no implica que fuera de la sociedad teosófica y del círculo interno no haya teósofos, ya que los hay, y más de lo que las personas puedan imaginarse, ciertamente mucho más de los que se hallan entre los miembros legos de la sociedad teosófica. Entonces aquí nos dice la señora Blavatsky, pues no necesitan ser miembros de la sociedad teosófica, ni siquiera ser, y puede ser que sean más teósofos
que muchos miembros de la Sociedad Teosófica, ¿no? En el sentido de su trabajo altruista que hacen fuera de la Sociedad Teosófica, técnicamente hablando, mas no moralmente hablando. Seguimos con el pensamiento del 20 de septiembre. Otra otra carta del maestro KH. Dice el maestro, la Sociedad Teosófica nació para ser la piedra angular de las futuras religiones de la humanidad. Para realizar este objetivo, aquellos que la dirigen tienen que prescindir de la debilidad de sus preferencias por las formas y por las ceremonias de cualquier credo particular y demostrar que son verdaderos teósofos, hablando de los verdaderos teósofos, demostrar que son verdaderos teósofos. Los que dirigen la Sociedad Teosófica deben serlo, tanto en pensamiento interno como en la observancia externa. La piedra angular de las futuras religiones de la humanidad. La piedra angular, algunos de ustedes seguramente saben, la piedra angular es aquella piedra que normalmente está en el punto más alto de un arco, arquitectónicamente hablando, y es la piedra la cual, cuando no existe esta piedra, literalmente el arco se nos viene abajo. Entonces, arquitectónicamente un arco necesita de esta piedra angular, que normalmente tiene forma trapezoidal, que une a esta mitad de este arco con esta otra mitad de este arco, y sin esa piedra angular, el arco no se sostiene. Entonces, aquí hay una alegoría bonita de cómo el maestro está comparando a la Sociedad Teosófica como la piedra angular, como el centro, ¿verdad?, de armonía, vamos a decir, de todas las futuras religiones. Pero también nos dice, sus dirigentes tienen que ser probos y tienen que ser elevados y tienen que ser aquellos verdaderos teósofos que prediquen los valores y las virtudes que nos marca la Sociedad Teosófica y el movimiento, tanto en pensamiento interno como en observancia externa. Este extracto fue tomado de la carta número 2 específicamente, y también, al igual que la otra carta que me permití leerles, voy a leerles extractos. Esta carta está más amplia, pero estos extractos creo que también apoyan al pensamiento del maestro. La carta 2 dice, el maestro también KH dice, el adepto es la rara eflorescencia de una generación de investigadores, y para llegar a serlo, tiene que obedecer al impulso interno de su alma, prescindiendo de toda consideración prudencial de la ciencia o de la sagacidad del mundo. Aquel que quiera hacer ondear en lo alto la bandera del misticismo debe dar ejemplo a los demás. Debe ser el primero en cambiar su manera de vivir y, considerando el estudio de los misterios ocultos como un grado superior en la escala del conocimiento, debe proclamarlo en voz alta de la actitud hostil de la sociedad. Usted tiene que darse cuenta de que el objetivo principal de la Sociedad Teosófica no es tanto satisfacer aspiraciones individuales, entre paréntesis egoístas, como servir a nuestros semejantes, a la humanidad. Según nuestro punto de vista, las aspiraciones más elevadas en pro del bienestar de la humanidad van teñidas de egoísmo si en la mente del filántropo se oculta la más mínima sombra de deseo por el beneficio personal. Qué difícil, ¿verdad? Tratar de hacer esto sin ningún matiz, sin ninguna sombra, por mínima que sea, del beneficio personal. Entonces, creo que estos extractos de esta carta número 2 refuerzan el pensamiento del maestro cuando nos dice que los dirigentes de la Sociedad Teosófica tienen que ser ese ejemplo y tienen que ser esos verdaderos teósofos y tienen que llevar estos ideales tanto internamente como en la observancia externa, pero no tanto para impresionar a ninguno, ¿no? Sino
Simplemente hay que vivir los valores de la sociedad teosófica por convicción, por elección, por convicción y porque así debe ser cuando lleguemos a esas alturas. Siguiendo con el pensamiento del día 21 de septiembre, nos dice el maestro M: ¿no eres lo suficiente hombre de mundo como para tolerar los pequeños defectos de los discípulos jóvenes? A su modo, ellos también ayudan y mucho. Otra vez un extracto bastante pequeño, pero con mucha profundidad. Cuando leo este extracto, el primer pensamiento que viene a mi mente es aquel dicho de la Biblia, y seguramente tal vez más antiguo que la Biblia, donde se nos decía que muy fácil vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio, ¿verdad? Aquí nos dice el maestro: no eres lo suficiente hombre de mundo como para tolerar, hablando de tolerancia, tolerar los pequeños defectos de los discípulos jóvenes. Y vuelvo al pensamiento, al fin y al cabo, ¿quién puede decir que es un discípulo joven o, o ya maduro? Claro que hay diferencias en las evoluciones de cada uno de nosotros, pero creo que en el grueso de nuestra humanidad y en nuestra realidad, todos somos bastante jóvenes, muy, muy jóvenes en este camino evolutivo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar el trabajo de los demás? Como también decía otro pensamiento que acabamos de leer. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar o para ponerle una medida al trabajo, entre comillas, inacabado de nuestros hermanos o nuestros vecinos? Y dice aquí: a su modo, ellos también ayudan y mucho. Voy a tratar de ponerle un contexto también más amplio a este pensamiento. Este extracto viene de la carta 97 del maestro M, y nos dice el maestro: la gente común es la masa indistinta de aquellos que se individualizan. Los métodos de usted no fueron abandonados, solo se pretendía mostrar la dirección del cambio cíclico que, sin duda, es propiciado también por usted. Y aquí viene el pensamiento: ¿no es usted suficientemente hombre de mundo para tolerar los pequeños defectos de los discípulos jóvenes? A su manera, ellos también ayudan y mucho. También en usted se esconde, le habla el señor Sinet, también en usted se esconde el poder de ayudar por su parte, porque la pobre sociedad todavía necesitará toda la ayuda que se le pueda prestar. Es bueno que usted haya visto el trabajo de una noble mujer, hablando de la señora Blavatsky, hace referencia a ella, haya visto el trabajo de una noble mujer que lo ha dejado todo por la causa. Otros medios y otros tiempos se presentarán para ayudarles, porque usted es el único testigo que conoce bien los hechos que serán puestos en tela de juicio por los traidores. Nosotros no podemos cambiar el karma, mi buen amigo, pues si no fuera así, podríamos dispersar la presente nube de su camino. Pero hacemos todo lo que es posible en estas cosas materiales. Las tinieblas no pueden prevalecer para siempre. Tenga esperanza y fe. Otra vez le dice a Sinet, pero también nos dice a nosotros: tengan esperanza, tengan fe, tengan valor, paciencia. Y puede que las dispersemos. Habla de esas nubes que luego se nos presentan en nuestras vidas, producto de nuestros karmas, ¿verdad? No quedan muchos que sean fieles al programa original, y usted ha recibido mucha enseñanza y posee mucho conocimiento que es y será útil. Ok, es una carta muy pequeñita y el extracto del maestro está insertado en esta carta, donde a mi parecer el maestro M invita al señor Sinet a que también tenga tolerancia por los, dice aquí, pequeños defectos de los discípulos jóvenes.
y además le dice, tenga, por ejemplo, el ejemplo de esta noble mujer, de la señora Blavatsky, que lo ha dejado todo por la causa. El siguiente pensamiento del 22 de septiembre, ya estamos a punto de acabar, nos queda el 22 y el 23, un extracto del maestro KH, de una carta del maestro KH, dice el maestro, después, desde luego, procurarás demostrar que esta teosofía no es un nuevo candidato a presentar ante la atención del mundo, sino únicamente una nueva exposición. Aquí creo que viene lo importante, únicamente una nueva exposición de los principios que han sido reconocidos desde la primera infancia de la humanidad. Con esto nos queda claro que el maestro dice que todos estos principios, todos estos ideales de la sociedad teosófica, del movimiento teosófico, como la verdad, el altruismo, la fraternidad, la unidad del todo, etcétera, etcétera, no han sido conceptos y no han sido ideales jóvenes o nuevos. Dice aquí, son los principios que han sido reconocidos desde la primera infancia de la humanidad, desde todos los tiempos que podamos irnos hacia atrás, estos principios han sido, ¿verdad? Eh, y por eso dice aquí, eh, la teosofía no es un nuevo candidato a presentar estos ante la atención del mundo. Estos principios han sido reconocidos desde tiempos inmemoriales y desde, desde, desde tiempo que no tenemos incluso registros, ¿verdad? O al menos nosotros. La clave de la teosofía nos dice otra vez, la pregunta es, a menudo la teosofía y sus doctrinas se le define como una religión inédita. ¿Es una religión? Pregunta el estudiante, y el teósofo responde, no lo es. La teosofía es conocimiento divino o ciencia divina. Y la pregunta viene otra vez, ¿cuál es el significado verdadero del término de teosofía? Y el teósofo responde, sabiduría divina o sabiduría de los dioses no es la sabiduría de Dios en el sentido actual del término. Entiéndase, la visión o la concepción antropomórfica de Dios no es la sabiduría de Dios o de Jehová o de este tipo de antropomorfizaciones, según traducen algunos, sino sabiduría divina, la sabiduría arcaica de las edades de todos los tiempos, como la que poseen los dioses. El término se remonta a muchos millares de años. Otra vez el tema de no son principios nuevos, esto es desde tiempos inmemoriales. Y viene la pregunta, ¿cuál es el origen del nombre? Otra vez hablando de teosofía. Y el teósofo responde, nos llega de los filósofos alejandrinos, llamados amantes de la verdad. El nombre teosofía se remonta al tercer siglo de nuestra era, empezando con Amonio Sacas y sus discípulos, los iniciadores del sistema ecléctico teosófico. Y viene otra pregunta, ¿cuál era el objetivo de este sistema? Y la respuesta es, en primer lugar, inculcar ciertas grandes verdades morales en sus discípulos y en todos los que amaban la verdad. De aquí el apotegma adoptado por la sociedad teosófica. No hay religión más elevada que la verdad. El propósito principal de los fundadores de la escuela ecléctica teosófica era uno de los tres objetivos de su sucesora moderna, la sociedad teosófica, es decir, el de reconciliar todas las religiones, sectas y naciones bajo un sistema común de ética basado en las verdades eternas, verdades eternas. Y la pregunta viene, ¿cómo puede usted mostrar que esta no es una quimera imposible y que todas las religiones del mundo se basan en la misma verdad una? Y la respuesta es mediante su estudio y análisis comparados, que es el tercer objetivo de la sociedad teosófica. En la antigüedad, la religión sabiduría, era una.
y las doctrinas idénticas enseñadas a los iniciados durante los misterios, una institución en un tiempo universalmente difundida, prueban la semejanza de la filosofía religiosa primitiva. Todos los cultos antiguos indican la existencia de una teosofía única que los antecedió, nuevamente reforzando cuán arcaicos y atemporales son todas estas enseñanzas y principios. Y bien, otra pregunta. Puesto que Amonio nunca escribió nada, ¿cómo podemos estar seguros de que estas eran sus enseñanzas? Y el teósofo responde, tampoco Buda, Pitágoras, Confucio, Orfeo, Sócrates y ni siquiera Jesús dejaron nada escrito. Sin embargo, la mayoría de ellos son personajes históricos y sus enseñanzas han sobrevivido. Hace unos minutos hablábamos de Jesús y del Cristo, ¿no? Donde el Cristo toma el vehículo y el cuerpo de Jesús para manifestarse y enseñar a la humanidad. Los discípulos de Amonio, entre los cuales, por ejemplo, Orígenes y Heréneus, escribieron tratados explicando su ética, y no cabe duda de que estos son tan históricos como los escritos apostólicos, si no más. La pregunta es, ¿cómo han podido estas doctrinas llegar a nuestros días? Puesto que, según usted, eso que se llama justamente religión, sabiduría, era esotérica. Y la respuesta del teósofo es, la religión, sabiduría siempre ha sido una, y siendo la última palabra del conocimiento humano posible, se le preservaba con cuidado. Aquí hay conceptos importantes. Antecedió por largas eras a los teósofos alejandrinos, ha alcanzado a los modernos y sobrevivirá a todas las demás religiones y filosofías futuras. Entiéndase aquí. La pregunta dice, ¿dónde y quién las preservó así? Y el teósofo responde, los iniciados de todo país, los buscadores profundos de la verdad, sus discípulos, y en esas partes del mundo en donde tales temas han sido muy estimados y examinados, en la India, en Asia Central y en Persia, por poner algunos ejemplos. Entonces, estas ideas, estas preguntas y respuestas no dejan lugar a dudas que los principios, los ideales, las virtudes que nuestro movimiento teosófico pregona y nos invita a seguir y practicar han sido ideales y verdades arcaicas desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? Y los cuales seguirán en el futuro siendo únicos. Y aquí el maestro es lo que nos dice, ¿no? Regresando un poquito a lo que nos decía el maestro, dice aquí, desde luego, procurarás demostrar que esta teosofía no es un nuevo candidato a presentar ante la atención del mundo. Recordemos que muchas de estas cartas se escribieron justo en los años o en la década donde la Sociedad Teosófica era fundada, en 1875. Entonces se interpreta acá, creo, donde el maestro KH le dice a Sinet, procurarás demostrar que esta teosofía no es un nuevo candidato a presentar ante la atención del mundo, sino únicamente una nueva exposición de lo que ya se ha dicho en otras edades, en otros eones evolutivos, principios que han sido reconocidos desde la primera infancia de la humanidad, desde tiempos inmemoriales. Concluimos con un párrafo del Mahachohan. El Mahachohan en la jerarquía de los maestros se nos dice así, el jefe y está por arriba incluso del maestro Kach y del maestro M en la jerarquía de la logia. Y nos dice el pensamiento del 23 de septiembre, la sociedad teosófica fue escogida como la piedra angular, otra vez el concepto de la piedra angular, como la base de las futuras religiones de la humanidad. Para llevar a cabo el objetivo propuesto,
una mayor, más sabia y especialmente más benevolente interrelación de lo superior con lo inferior, del alfa y el omega de la sociedad. La raza blanca debe ser la primera en extender la mano del compañerismo a las naciones de color. Tiene que reconocer a los pobres y despreciados, entre comillas, negros, como hermanos. Esta perspectiva tal vez no resulte agradable para todos, pero no es un verdadero teósofo quien ponga objeciones a este principio. Ideas importantes de este párrafo, hablando de tolerancia, es, desde luego, tolerancia con otras razas de nuestra humanidad. Esa división a la que yo hacía alusión, una división ilusoria entre razas blancas, razas negras, todos somos hermanos. En el contexto en que las cartas fueron escritas, recordemos que India era entonces una colonia de los británicos, de Inglaterra, y recordemos que habían muchos problemas raciales y éticos entre este choque de culturas y que los ingleses, para decirlo abierta y cabalmente, se sentían superiores a los hindúes, a los indios, a nuestros hermanos indios de aquella época, se sentían superiores e incluso, pues, hasta hay extractos y otros textos que dicen que los consideraban mugrientos y casi de otro valor inferior a la estirpe, vamos a decir, inglesa, ¿verdad? Y a la flema inglesa y a la civilización inglesa. Es toda una ilusión y el maestro Mahachohan aquí nos dice, que las razas blancas son los primeros que les deberían extender la mano de compañerismo y de fraternidad a las naciones de color. Esta perspectiva tal vez no resulte agradable para todos y especialmente en esa época y aún ahora, desafortunadamente, pero no es un verdadero teósofo quien ponga objeciones a este principio, porque obviamente nosotros como miembros de la Sociedad Teosófica y aspirantes a teósofos, tenemos que grabarnos y tatuarnos en la mente y en nuestro corazón de que todos somos uno y de que aquí no hay nada de que el blanco es superior al negro, ni viceversa, ni ninguna división de raza, ni de credo, ni de sexo, ni de religión, ni de otro tipo de culto, como bien nos lo recuerda el primer objetivo de la Sociedad Teosófica. Aquí el Maha Chohan, ya para finalizar, hace un llamado en el seno de la fundación de la Sociedad Teosófica. Recordemos aquella carta única del Maha Chohan, enérgica y a la vez hermosa, donde dice, la Sociedad Teosófica es prácticamente la que debería salvar a la humanidad. Fue escogida como la piedra angular de todas como la base de las religiones futuras de la humanidad. Bueno, hermanos, algo muy sencillo, seguramente se me escaparon muchos conceptos y pues lo que nos falta, creo yo, es tiempo para hurgar en las múltiples cartas, en los múltiples textos, reforzar estas ideas, tratar de apuntalarlas con conceptos que ayuden, pero una pequeña contribución y si dije algo que fuera inexacto, les ruego compasión y disculpas y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta en la medida en que pueda contestarlas, hermanos. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Al contrario, Ricardo, gracias a ti por esta colaboración que haces para exponer las ideas que el maestro expresa a través de estas sugerencias, estas guías que le da al señor Sinet. Y como he dicho en otras ocasiones también, prácticamente debemos asumirlas como guías para nosotros mismos. Y nosotros, a través de ustedes, a través de cada uno de los que exponemos aquí, tratamos de aclarar, dando nuestro punto de vista respecto de lo que nosotros percibimos y logramos
según nuestro punto de vista, comprender de las enseñanzas, de las guías que dan los maestros a los diferentes actores, en este caso el señor Sinet, el señor Hume, la señora Holloway y otros más que recibieron instrucción a través de estas cartas. Entonces, creo que cada una de las enseñanzas es algo valioso para nosotros. Y vuelvo a repetir, si lo asumimos como un mensaje dado directamente para cada uno de nosotros, entonces lo veremos ya en primera persona, no en tercera persona, sino no como un ejemplo, sino como que yo estoy escuchando la voz del maestro que me está diciendo esto. Y entonces asumir ese rol de alguien que está siendo instruido para poder comprender estas enseñanzas de la vida superior, que si ponemos atención, creo que son de fácil comprensión. El problema que tenemos es su aplicación, desde luego, y en eso estamos trabajando, y en eso estamos de alguna manera contribuyendo cada uno de nosotros, los que tratamos de explicar, porque creemos comprender algo de estas elevadas enseñanzas de ética y de moral, y que finalmente eh, trataremos de aplicar en cada uno de los aspectos que abarcan las propias enseñanzas en nuestras vidas, por supuesto. Y de este modo, pues te agradezco tu colaboración nuevamente, Ricardo, que siempre de una manera sencilla, tranquila, nos vas exponiendo paso a paso lo que tú comprendes y que nos lo transmites tan bellamente. Así que muchas gracias por tu colaboración. Pues Rick, como siempre, toda una magistral y clara clase que nos das extraordinaria. Me dejas, como siempre, con la quijada caída. Verdaderamente precioso cómo lo expones con tanto cariño, de una manera, créeme que me siento así como niña de kinder que te lo explica con manzanitas y palitos, donde no hay duda y que es difícil hacerte preguntas porque todo queda como cuando Enrique nos explica algo, que lo dice, ¿por qué no preguntan? Es que queda tan hermosamente expuesto. Y bueno, pues una de las cosas que me encantó que comentaste, fíjate que no lo había yo visto de este modo y ahora, pues así como que me dio un vuelco al corazón, cuando dijiste que muchas veces en las cartas es a nosotros a quienes nos está dando esa enseñanza. Inclusive Enrique lo acaba de comentar ahorita, yo siento que es a mí a quien está dándome esa enseñanza en el momento que yo estoy solo con mi interno aprendiéndolo. Y es verdad, porque lo escuchas en tu corazón. Tus ojos lo ven, pero tus ojos son físicos. Y adentro de ti está ese observador, ese oyente. Entonces, cuando vas escuchando cada instrucción, no cabe duda que tu corazón se regocija porque sabes que es algo tan supremo lo que va guiando tu vida. Y bueno, pues me quedé sin palabras, te lo agradezco con todo mi corazón, mi querido Rick. Hoy ha sido un gran máster para mí porque pues cada vez nos caen más veintes, ¿verdad? Incluso cuando mencionaste que estas enseñanzas, bueno, vienen desde hace milenios, desde la infancia, y yo diría que desde todavía más atrás, porque ni siquiera pues vienen de este planeta, ¿no? En la doctrina secreta, que sabemos que es una lengua que ni siquiera, la gente ni siquiera tiene idea ni la conoce, muchísimo, millares de años más antiguo que el sánscrito, que es el censar, donde ya estos seres luminosos transmiten, ya han transmitido desde más allá de en este sistema solar, pero de las estrellas más luminosas hasta este planeta y cómo se va a ir a través de esa vibración pasando por esas mentes luminosas hasta nosotros. Bueno, yo creo que nos vamos hasta el infinito y más allá y continúa esa sabiduría que viene hacia nosotros y luego yo creo que hacia abajo también, ¿no? Es el infinito y son verdades que simplemente son. Y te agradezco, mi querido Rick, para que
cada vez que las escuchemos, las sellemos en nuestro corazón y como dice Enrique, nosotros en nuestro nivel, en nuestro proceso, bueno, poco a poco lo vayamos haciendo con el esfuerzo que podamos, sin cargar tanto la mochila como dices, irlo haciendo poco a poco, pero con todo nuestro cariño, con todo nuestro altruismo y buscar siempre la forma de que sea combatir un poco de cierta forma ese egoísmo y trabajar siempre para todos los demás. Muchas gracias, mi querido Ricky. Como siempre, bueno, un beso muy cariñoso, te quiero mucho y gracias por enriquecerme ahora el día de hoy. Y como siempre, gracias, mi Rick. Al contrario, Rosy, muchísimas gracias. Gracias por tus lindas palabras. Gracias. Todo lo que dijiste, completamente cierto. Y sí, considero que bien lo dices, todas estas verdades y principios son infinitas. Han existido desde el principio de los tiempos, que realmente hemos estudiado que en realidad estamos en una eternidad, ¿verdad? Pero la manera en que opera esa eternidad es a través de ciclos, ¿verdad? Pero a través de esos ciclos hay una eternidad tras bambalinas, ¿no? Y presente. Entonces, es la invitación que nos hacen los maestros, a abrazar estas verdades que vienen desde tiempos inmemoriales. Y otra vez más creo que nos hacen hincapié en que nos creemos nosotros, ¿verdad? Cuando hay, no sé, sectas, religiones, grupos que se hacen poseedores de la verdad. Estamos muy lejos es nuestra inmensa ignorancia y nuestra inmensa confusión maya, ¿verdad? Maya, nuestra enorme confusión de sabernos poseedores de esa verdad que, bueno, nos falta mucho por evolucionar, ¿no? Como género humano hablo. Eh, Gracias por tus palabras, Rosy. Gracias a ti, mi querido Rick. Ricardo, muchas gracias por tu conferencia. Realmente no quiero que me aclares nada, sino que te quería hacer una pregunta respecto a esta última lámina que hablaba que la sociedad teosófica tiene las bases para las futuras religiones. Esto ya, digamos, está en camino, ya hay religiones que se han fundado basadas en sus conocimientos, en todo lo que tiene acumulado. Mi punto de vista al respecto, Juan Carlos, muchas gracias por tus palabras, creo yo, una interpretación que le doy a esta oración que nos dice el Maha Chohan, de que se escogió como piedra angular, como base de las futuras religiones de la humanidad. Ahorita recordé un comentario que alguna vez hizo nuestro hermano Isaac Hawley, cuando nos hablaba de estos ciclos y de estas evoluciones, nos hablaba de las razas raíces y nos hablaba de, de, de alguna manera qué pudiéramos esperar en nuestras futuras razas raíces. Estamos en la quinta raza raíz y de alguna manera el comentario, si no mal recuerdo, de alguna manera él se atrevía a decir, bueno, en la sexta raza raíz, en la séptima raza raíz, cuando nosotros como humanidad vayamos paso a paso evolucionando, en algún momento en el futuro nos daremos cuenta que ni siquiera necesitamos religiones. Eh, Creo que ese comentario me llegó porque de alguna manera hemos también escuchado comentarios como que a veces una religión es como una muleta, como un tipo de muleta para hacernos evolucionar. En general las religiones son buenas, ¿verdad? En realidad las religiones creo tienen una convicción y unas metas loables y vamos a decir espirituales, pero también en la medida en que evolucionamos, creo yo, nos vamos a dar cuenta que nuestra única religión, por decirlo así, es nuestro compromiso con nuestro ser superior. Y nuestra única religión es el amor y producto de ese amor universal que nos dé esa sensación de unidad con todos nuestros hermanos y con todos los reinos y con todo lo que existe, vamos a sentir esa compenetración con el todo, ¿verdad? Creo yo que esa es nuestra única religión, por decirlo así, pero claro, nos faltan pues miles y miles y miles de años
para apenas practicar esas verdades, ¿no? Pero la teosofía nos pone de alguna manera una brújula y dice, este es el destino de la humanidad, a mi forma de verlo. Entonces, la respuesta que te quiero dar es, a mi forma de ver, en un futuro tal vez nos vamos a dar cuenta, como decía nuestro hermano Isaac, que las religiones incluso no van a ser necesarias, porque creo yo que el grueso de la humanidad estará tan evolucionada, pensemos algo así como en la sexta, en la séptima raza raíz, en donde nos daremos cuenta que ya no es necesario tener esas muletas de religiones, porque ya habremos evolucionado a otros peldaños. Pero la evolución es infinita, ¿verdad? El Buda sigue evolucionando, el Cristo, el Maestro Jesús sigue evolucionando, todos seguimos evolucionando y la escala hacia arriba de evolución es infinita. Entonces, por eso mismo creo yo que este universo es eterno. Opera en forma de ciclos, pero a la vez es eterno. Entonces, cuando uno trata de atisbar estos conceptos de eternidad, de expansión de conciencia infinita, de evolución infinita, nuestra mente actual no llega a agarrar, agarrar esos conceptos tan enormes y tan complejos para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, la teosofía nos lo pone casi casi a nuestros ojos, como una promesa y como un ideal. Espero que te haya contestado. Esa es una interpretación, hermano. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Yo quisiera agregar tu comentario, Ricardo, que de hecho, eh, pues el señor Leadbeater y compañía, y otros, desde luego, eh, fundaron la Iglesia Católica Liberal, y desde el punto de vista de lo que se tiene como definición acerca de lo que es una religión, dice que es un sistema de creencias y prácticas como rituales, normas morales y narrativas sagradas que conecta a la humanidad con lo espiritual o trascendental o lo divino, ofreciendo respuestas a preguntas sobre la vida, el origen del universo y el más allá. Las religiones son fenómenos sociales y culturales antiguos que influyen profundamente en el arte, la cultura y la forma de vida de las sociedades. Entonces, se ha dicho, como yo lo expresé ante la sesión correspondiente del libro que estamos estudiando en la hora anterior, acerca de que estos grandes seres, ya sea como avatares o como maestros de la humanidad, llegan para fundar nuevas, nuevos, nuevas creencias, nuevas religiones, imponer nuevos dogmas incluso, son fundamentalmente en función del estado de evolución de la raza humana, ¿no? Entonces, cuando sea necesario, eh, aparecerán estos seres como Krishnamurti, por ejemplo. Eh, Pudiéramos decir que igual que Jesús, igual que Buda, igual que Krishna, no fundaron ellos propiamente las religiones, vinieron a dar una serie de ideas, de normas a seguir, y derivado de ello se crearon por sus seguidores estas nuevas religiones, esta nueva forma de interpretar las circunstancias que vive la humanidad y su relación con la divinidad o con las cosas divinas. En este caso, bien podría decirse que aquellos que están inscritos en la narrativa o en las enseñanzas de Krishnamurti, pues forman parte ya de una especie de religión también, ¿sí? Porque se están circunscribiendo a esas ideas que tienen sus normas respectivas también, desde luego, desde el punto de vista del desarrollo de la mente y de la atención plena, como él lo dice, ¿no? Entonces, es eso. Y como él, pues hay otros seres humanos
que quizá con aspectos más rudimentarios acerca de la expresión de este tipo de actividad que tiende hacia lo divino, pues se han expresado y se van a seguir expresando. Entonces, ahora nosotros podemos, digamos, circunscribirnos a las nuevas ideas que ofrece la, la propia sociedad teosófica o la teosofía, para ser más explícitos o más concretos en ese sentido, más puntuales. Y entonces nosotros somos la mayoría de origen, digamos, por tradición, pertenecientes a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Pero, sin embargo, vemos las mismas enseñanzas ya desde otro punto de vista, ¿sí? Y entonces, propiamente, en nosotros están haciendo una nueva religión, porque tenemos sobre la misma base, estamos expresando o guiando nuestras vidas de una manera diferente, o sea, través de una comprensión diferente, ¿sí? Aunque sea mínimamente, pero eso se va expresando de esa manera. Entonces, sí, en ese sentido, la sociedad teosófica es la base, es la piedra angular, como dice el maestro, para la expresión de nuevas formas de religiones, nuevas formas de creencia acerca de la divinidad o de las cosas divinas en este caso. Es lo que yo creo, hermanos, y de esa manera lo expreso. Gracias. Muchas gracias, hermano Enrique. Pues siempre es un gusto poderme ahora sí que dar el espacio de estar en estas sesiones que son tan ricas, y especialmente con el hermano Ricardo, que siempre es tan preciso y a la vez tan profundo en su análisis en este caso, de las cartas que estamos estudiando en esta segunda hora. Ahora, yo lo que quería decir es que cuando él exponía, me puse a reflexionar que en realidad si no hay tolerancia, no hay unidad, ¿verdad? No podemos hablar de ninguna aspiración hacia la unidad si antes no nos reconocemos como parte de una sola cosa, una unidad, y por tanto tenemos que poner la tolerancia por encima de cualquier consideración ante nuestros semejantes, ¿no? A veces nos es muy complejo por los caracteres y por las personalidades, pero aún así, hasta en el peor escenario, siento que es mi obligación hacer un esfuerzo para tratar de entender que todos estamos cambiando y que a veces hay momentos difíciles para una persona que hacen que se exprese de manera que no nos parece tan certera, pero que mañana ella ya es otra persona y que yo tengo que verla con ese corazón limpio que uno debe tener frente a los demás, ¿no? Ese es lo que quería expresar. Gracias, hermanos. Gracias, Bermari. Efectivamente, creo que el término que encajaba perfectamente es de que sin tolerancia no hay fraternidad, ¿verdad? Lo expresaste como unidad de una manera más universal, pero a nuestro nivel, en nuestro plano de conciencia, sería eso, precisamente. La tolerancia es un elemento de la fraternidad, por supuesto. Así que bien expresado, bien dicho, querida Bermari, muchas gracias por tu punto de vista. A través de nuestros comentarios, por eso siempre los invito a que comenten, porque eso enriquece enormemente, ¿sí? Porque podemos dialogar más, con mayor amplitud y eso nos ayuda a enriquecernos, desde luego. Como se dijo, y siempre lo he dicho yo y lo repetiré siempre, que su presencia, su simple presencia, no es tan simple, porque están generando ideas. Cada cosa que nosotros decimos, en los que no hablan, está trabajando la mente y están creándose formas mentales que viajan,
finalmente, ¿no? Ya sea que repitan, que repliquen lo que nosotros estamos diciendo y que sea algo bueno o no, pero de todas maneras viajan. Entonces, como hay una buena intención y finalmente la calidad de la intención es lo que determina también la calidad de la acción que se derive de esa idea, entonces siempre trataremos de generar buenas intenciones en lo que nosotros estamos haciendo. Nuestro propósito es bueno y entonces, de alguna manera, será galvanizado, es decir, cubierto por esa energía que los maestros están enviando sobre estas enseñanzas, sobre la sociedad teosófica y sobre la humanidad en general. Así que, pues, muchas gracias por estar ahí, por estar siempre con nosotros, por favorecernos de esta manera. Favorecen también su presencia a la difusión de la teosofía. ¿Por qué? Porque somos un grupo que está actuando, digamos, haciendo fuerza común para elevar el estado de conciencia de la humanidad, como quiera que sea. A ver, Salomón, ¿algo más nos quieres decir? Sí, pues más que nada, bueno, Ricardo, excelente. Me gusta mucho cómo lo expresa y como dice Enrique, con esa sencillez. Y pues ahora también, como dijo Enrique, ahora hay que ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque eso es lo más complejo. Y nada más quiero decir que pues los retos son muy personales, porque algunos tenemos que superarlos en ciertas cosas y otros en otras cosas, y pues yo tengo las mías, ¿no? Entonces, pues nada más eso, felicidades y pues hay que trabajar, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias, Salomón. Buenas Gracias, noches. Salomón. Muchas gracias. Bien, sin más, cumplida y sinceramente doy las gracias a todos por su presencia, por su colaboración, por estar y porque forman parte de este grupo de entusiastas que estamos aquí intentando algo para mejorarnos individualmente y de esa manera contribuir al mejoramiento de la raza humana. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias.